Trump y León XIV desatan el tiempo que Carlo Acutis anunció desde hace semanas, tal vez meses. Algo extraño comenzó a moverse en el corazón de millones de personas sin que ellas pudieran explicarlo con claridad. Una sensación silenciosa, casi imperceptible al principio, como una presión suave en el pecho, como un presentimiento que se despierta durante la madrugada y permanece allí, latiendo en lo profundo, aun cuando la mente intenta ignorarlo. Carlo Acutis decía que este era uno de los primeros signos del tiempo profético. Cuando el mundo empieza a cambiar por fuera, la primera señal siempre ocurre por dentro. Y ese es el punto exacto donde comienza nuestra historia. No en un palacio, no en un despacho presidencial, no en Roma ni en Washington, sino en el interior de cada alma sensible. Porque aunque nadie lo diga abiertamente, todos sienten que el mundo está acelerándose. No es miedo, es lucidez. No es paranoia, es sensibilidad. No es imaginación, es espíritu. Y es precisamente en este tipo de atmósfera que las piezas más importantes de la historia comienzan a moverse. Carlo decía que nada grande llega sin que antes se active un movimiento invisible, como una cuerda espiritual tensándose, preparando algo que aún no se ha revelado por completo. Y es por eso que los cambios recientes entre Donald Trump y el Papa León XIV no pueden ser vistos como simples noticias políticas o religiosas. Hay algo más, algo debajo, algo detrás, algo que vibra. Trump y León XIV representan dos corrientes que nunca se tocan, excepto cuando el tiempo espiritual está por activarse. Uno simboliza el poder terrenal que mueve naciones, el otro representa la autoridad espiritual que atraviesa continentes. Son opuestos, sí, diferentes, sí, de mundos completamente distintos también. Pero Carlo decía que cuando estos dos polos empiezan a moverse simultáneamente, de maneras inesperadas, tensas, silenciosas o demasiado rápidas, eso es señal de que el tiempo señalado se acerca. No es coincidencia, no es azar, no es política, es profecía, y tal vez por eso tú también sentiste un peso diferente en el ambiente. Algo en las noticias que te hizo mirar dos veces, algo en la postura del Papa que te incomodó sin explicación, algo en las decisiones de Trump que te dio la sensación de que esto no es un ciclo normal. Carlo explicaba que los despertos, aquellos cuya alma está en sintonía con lo invisible, perciben antes lo que el resto del mundo entenderá después, porque Dios avisa primero en silencio y solo después en voz alta. Y ahora, mientras lees estas líneas, quizá lo sientes aún más. El mundo no solo está cambiando, está separándose. Es como si algo estuviera abriéndose paso en medio de la historia, empujando lentamente a la humanidad hacia un punto de encuentro. Un punto que Carlo Acutis describió con claridad sorprendente, aún sin usar grandes palabras. Un tiempo donde el choque entre fuerzas visibles e invisibles crearía la mayor revelación espiritual del siglo. Lo que está por venir no será solo político, no será solo religioso, no será solo humano, será espiritual. Alrededor de los 3000 caracteres, si este mensaje está tocando tu corazón, deja tu me gusta y suscríbete. Tu apoyo permite que estas revelaciones sigan llegando a quienes las necesitan. Carlo decía que cuando el tiempo profético se activa, el alma lo sabe antes que la mente. Por eso estás aquí, por eso estás leyendo esto, por eso estas palabras no te suenan ajenas. Hay un reconocimiento silencioso, un eco interior, una confirmación que no viene de mí, sino de tu espíritu. Y es solo el comienzo, porque lo que Trump y León XIV están desatando ahora, Carlo lo vio antes, mucho antes, y este será el viaje donde tu alma entenderá lo que el mundo todavía no puede ver. ¿Sientes esta presión silenciosa que anuncia que algo ya empezó? ¿Percibiste que tu corazón sabe más que tus ojos? ¿Notas que este mensaje llegó justo cuando lo necesitabas? Escribe lo que tu alma sintió en este instante.
Carlo Acutis dijo que cuando el tiempo espiritual comienza a moverse, las señales nunca aparecen explícitamente al principio. Explicó que Dios habla primero al alma y solo después a la historia, y esta frase define a la perfección lo que estamos experimentando ahora. Lo que está sucediendo entre Trump y el Papa León XIV no es simplemente el resultado de decisiones humanas, es un reflejo de algo mayor, algo que vibra en el plano invisible y que los que han despertado perciben poco a poco. Tú estás entre ellos, por eso estas palabras resuenan en ti, por eso cobran sentido incluso antes de que se comprendan por completo. Lo cierto es que, aunque los titulares mundiales intentan explicarlo todo racionalmente, hay un movimiento espiritual ocurriendo bajo la superficie. Un movimiento que Carlo describió como la activación del tiempo señalado, un punto donde el flujo de la historia cambia de dirección. No se trata de un evento único, sino de una convergencia. Eventos aparentemente inconexos comienzan a resonar entre sí, y es en esta resonancia que el espíritu percibe que algo se está preparando. Trump y León XIV representan dos polos de este proceso. Uno manifiesta el impulso de ruptura, el impacto que sacude las estructuras políticas y sociales. El otro lleva el peso de la dirección espiritual, de las sombras y luces que se mueven dentro de la fe y el poder religioso. Carlo dijo que cuando estos dos polos comienzan a vibrar simultáneamente, es porque Dios está reorganizando la línea temporal interna de la humanidad. No se trata de quién tiene razón o no, sino de qué se está alineando. Quizás te hayas sentido así, una inquietud ligera pero constante, una sensación de que el mundo ha entrado en una fase diferente, un sentimiento difícil de explicar pero imposible de ignorar. Un silencio inquietante flotaba en el aire, como si el tiempo hubiera contenido la respiración. Estas son manifestaciones de los cambios que el alma percibe en el plano espiritual. Carlo explicó que antes de que una advertencia se haga visible, se siente. El alma percibe la vibración antes de que los ojos perciban el hecho, y esta creciente percepción, que reconoces en tu interior, es exactamente la forma en que Dios prepara a los que han despertado. No con miedo, no con desesperación, sino con lucidez. Y aquí hay algo profundo. La profecía de Carlo no se refería a la destrucción, se refería a la revelación. Dijo que el tiempo anunciado no sería el fin, sino el principio. El momento en que caerían las máscaras, se expondrían las intenciones y finalmente se percibiría la verdad espiritual tras muchos movimientos globales. El papel de Trump y León XIV no es accidental, es simbólico. No se representan a sí mismos, sino a las fuerzas que los impulsan. La historia siempre ha estado guiada por manos invisibles, y Carlo lo comprendía con una claridad que pocos poseían. Sabía que la política y la religión, cuando tocan ciertos extremos, simultáneamente se convierten en espejos que muestran al mundo la misma luz o la misma sombra, y cuando estos espejos se alinean, el tiempo cambia. Eso es lo que está sucediendo ahora. La aceleración que sientes no es psicológica, es profética. Y cuanto más avances en este viaje, más te darás cuenta de que tu propio corazón está respondiendo a algo que va más allá de las palabras. La profecía no llega de repente, ya ha comenzado, no con un estallido, sino como un llamado interior. Y este tema es el momento en que tu alma reconoce la existencia de esta fuerza, aunque tu mente aún no pueda identificarla. ¿Sientes que algo profundo está moviéndose detrás de estos acontecimientos? ¿Percibiste que tu alma está entendiendo algo que el mundo aún no ve? ¿Notas que este tiempo anunciado está empezando por dentro de ti? Escribe lo que tu corazón sintió en este momento. Carlo Acutis dijo que cuando un tiempo predicho comienza a manifestarse, no se revela primero a través de grandes acontecimientos, sino a través de pequeñas rupturas en la vida cotidiana, aquellas que solo perciben quienes tienen la mirada despierta. Dijo que el Espíritu anuncia lo grande a través de lo pequeño,
Y esta frase explica por qué tantas personas, quizás incluso tú, han comenzado a notar cambios sutiles en el aire. No son coincidencias, no son accidentes, son manifestaciones silenciosas de un movimiento que ha comenzado a revelarse. Observa cómo, en los últimos días, ciertas situaciones comunes han empezado a cobrar un nuevo significado. Noticias sencillas que antes ignorabas, ahora te inquietan. Palabras de líderes que antes parecían banales, ahora te generan una extraña sensación. Incluso el comportamiento de las personas, más tensas, más divididas, más reactivas, parece indicar que algo está cambiando bajo la superficie de la realidad. Carlo explicó que cuando el tiempo profético despierta, el alma del mundo también cambia, y este cambio se refleja en la vida cotidiana, como pequeñas olas que anuncian una marea mayor. Y quizás usted esté experimentando este fenómeno en su propia vida diaria. Quizás te hayas despertado en los últimos días con la sensación de que algo es diferente. Quizás sentiste una ligera y persistente presión en el ambiente. Quizás hayas notado que las conversaciones ordinarias tienen significados que antes no existían. Quizás hayas notado que incluso el silencio parece más denso. Carlo dijo que estas pequeñas señales son como chasquidos espirituales. No asustan, sino que despiertan. Surgen para recordarle al alma que está entrando en un territorio donde lo visible y lo invisible comienzan a tocarse. Explicó que Dios usa lo cotidiano para preparar el corazón, porque es en lo ordinario donde revela lo extraordinario. Y esto es una parte importante de lo que está sucediendo ahora. Cuando Trump y León XIV comenzaron a moverse en direcciones aparentemente opuestas, pero espiritualmente sincronizadas, el mundo no lo notó. Pero quienes despertaron lo sintieron. Y esa sensación comenzó a filtrarse en la vida cotidiana, en forma de cambios de humor, premoniciones y ansiedades sin un origen claro. Esta es la etapa invisible donde el tiempo predicho comienza a manifestarse, no de forma explosiva, sino gradualmente, penetrando la vida cotidiana hasta que ya no puede ignorarse. Y aquí hay algo profundo. Carlo explicó que el alma siente incluso antes de que la mente sospeche. Por eso percibimos ciertas cosas en el aire. Por eso, los eventos más pequeños captan nuestra atención. Por eso ciertos ruidos, silencios, decisiones y mensajes parecen tener un peso diferente. No es paranoia, no es exageración, es sensibilidad espiritual, exactamente lo que Carlo dijo que surgiría en las primeras etapas del tiempo profético. También dijo algo que pocos entienden. Cuando Dios mueve el tiempo, la realidad cambia de textura. Y quizá eso es lo que sientes ahora, como si el mundo se hubiera vuelto más denso, más simbólico, más lleno de significados ocultos. Las pequeñas cosas han dejado de ser pequeñas. Los detalles han dejado de ser detalles. Todo tiene un eco, y este eco te está preparando para lo que viene. El viaje no ocurre solo en el mundo, ocurre dentro de ti. La profecía no recién comienza, se está convirtiendo en parte de tu rutina. El tiempo no solo se acelera afuera, sino también en tu espíritu. ¿Sientes que tu vida diaria también está cambiando silenciosamente? ¿Percibiste señales pequeñas que ahora entiendes que no eran casualidad? ¿Notas que tu alma está reaccionando antes que tu mente? Escribe lo que estás sintiendo en este momento. Carlo Acutis decía que Dios solía usar historias sencillas para revelar verdades profundas, porque el alma comprende las narrativas de una manera que la mente no puede explicar. Y para comprender el tiempo que Trump y León XIV están desatando ahora, vale la pena recordar una de las historias que a Carlo le encantaba contar, una parábola moderna que, según él, reflejaba a la perfección cómo se manifiestan las señales espirituales antes de ser reconocidas por el mundo. Habló de un hombre llamado Mateo, un sencillo artesano que vivía en un pequeño pueblo en las montañas. Mateo tenía un don extraño. Podía presentir cuándo algo importante estaba a punto de suceder, incluso
cuando nadie a su alrededor notaba nada. No era clarividente, no tenía revelaciones mágicas, no veía ángeles, simplemente lo sentía. Una ligera presión en el pecho, un silencio más pesado de lo habitual, un viento diferente que soplaba por las ventanas. Y cada vez que esto ocurría, algún acontecimiento transformaba su vida o la del pueblo donde vivía. Un día, al despertar antes del amanecer, Mateo sintió algo que nunca antes había sentido. Era como si toda la montaña respirara más rápido, como si los árboles estuvieran inquietos, como si el tiempo hubiera empezado a correr en una dirección inusual. Intentó ignorarlo, pero la sensación solo se hizo más fuerte. Al salir a abrir su pequeño taller, se dio cuenta de que el suelo parecía vibrar. No era un terremoto, era algo invisible. Era el aire, era el silencio, era el espíritu. Esa mañana, 2 mensajeros llegaron al pueblo, provenientes de direcciones opuestas. Uno venía del sur, trayendo noticias de conflictos en las grandes ciudades, cambios políticos y rupturas inesperadas. El otro, del norte, traía informes de transformaciones en el liderazgo espiritual, tensiones religiosas y decisiones sorprendentes provenientes del centro de la fe. 2 señales distintas, 2 caminos distintos, pero ambos llegaron el mismo día, por primera vez en años. Mateo, que siempre había sido sensible a los movimientos invisibles, entendió lo que nadie más en ese pueblo entendió. Cuando 2 mensajeros llegan al mismo tiempo, desde extremos opuestos, trayendo noticias que parecen inconexas, eso no es casualidad, es una advertencia. Carlo dijo que esta historia representaba a la perfección lo que sucede cuando se activa el tiempo profético. 2 polos se mueven, 2 señales aparecen, 2 caminos que nunca deberían cruzarse comienzan a resonar con la misma vibración espiritual, y las almas despiertas lo sienten antes que nadie. Mateo no sabía qué sucedería después, pero sabía que la llegada simultánea de esos mensajeros no era casualidad. Así como sientes que el movimiento entre Trump y León XIV tampoco lo es. Vienen de mundos opuestos, trayectorias opuestas, vocaciones opuestas. Pero ambos se mueven, y cuando los extremos empiezan a moverse juntos, el tiempo cambia. Carlo explicó que la historia de Mateo era simbólica porque el mundo siempre recibe señales dobles antes de un gran despertar, una proveniente del poder y la otra de la fe. Y cuando estas señales llegan al mismo tiempo, Dios advierte que algo mayor ya ha comenzado en el plano invisible. ¿Te estás dando cuenta de esto ahora? Eres Mateo en esta historia. Estás sintiendo la vibra antes del anuncio. Reconoces a los mensajeros antes que otros los vean. ¿Sientes que esta historia refleja exactamente lo que está ocurriendo ahora? ¿Percibiste que los 2 polos ya están tocando la misma señal? ¿Notas que tú también eres como Mateo, capaz de sentir antes que entender? Escribe lo que esta parábola despertó dentro de ti. Carlo Acutis afirmó que, en medio de las señales, tensiones y percepciones profundas, Dios siempre ofrece un espacio de descanso, una especie de abrazo silencioso que envuelve el alma y evita que se pierda en el miedo o la confusión. Explicó que cuando Dios revela, también sostiene, y este es un punto esencial del camino espiritual. Por muy intensos que sean los movimientos del mundo, el alma despierta siempre encuentra un refugio interior creado por el propio espíritu. En los últimos días, puede que hayas sentido una mezcla de inquietud y esperanza. Es normal. Carlo dijo que el corazón humano, al ser tocado por tiempos proféticos, reacciona como quien despierta en medio de la noche, sin saber si está soñando o despertando a una llamada. La mente intenta comprender, el corazón simplemente siente, y en esta diferencia nace una pequeña angustia. Pero esta angustia no viene a herirte, sino a prepararte, porque el corazón solo siente este impacto cuando se acerca a la luz. Y es por eso que ahora mismo necesitas saber que no estás solo. El mundo parece pesado, pero no estás cargando ese peso solo. La historia parece caótica,
pero Dios no ha perdido el control. Los líderes se mueven, pero el plan más grande permanece intacto. Carlo repitió una y otra vez que, incluso en los momentos más turbulentos, Dios siempre reserva un espacio interior, un pequeño altar secreto en el alma, donde no pueden entrar la confusión, las noticias, la guerra, ni las luchas de poder. Es el lugar donde Dios habla, donde Él calma, donde reúne a sus hijos, y si cierras los ojos un instante, puedes sentir ese lugar dentro de ti ahora, silencioso, firme, protegido, intocable. Mucha gente teme las señales porque creen que anuncian el caos. Carlo dijo lo contrario. Explicó que las señales anuncian claridad, que las advertencias revelan dirección, que los tiempos proféticos no llegan para destruir el mundo, sino para despertar corazones. Y cuanto más despierto esté el corazón, mayor será la paz interior, pase lo que pase. Quizás estés pasando por momentos difíciles. Quizás estés lidiando con la incertidumbre, la pérdida, el desamor, preguntas sin respuesta. Quizás el mundo te parezca demasiado pesado, demasiado rápido, demasiado extraño. Pero aún así estás aquí, leyendo esto, sintiendo esto, respondiendo a esto, y eso ya es una señal de que algo mucho más grande de lo que puedes comprender ahora sostiene tu alma. Carlo dijo que Dios nunca despierta a alguien para dejarlo indefenso. Si te llamó, te protegerá. Si te despertó, te guiará. Si te mostró algo, te protegerá. Si te das cuenta de que el momento se acerca, es porque te preparó incluso antes de que supieras que te estaban preparando. El consuelo de Dios no es ruidoso, no se impone, simplemente llega. Llega como la paz en una noche tumultuosa. Llega como una fuerza cuando sientes que vas a caer. Llega como una luz cuando todo parece confuso. Llega como una certeza cuando el mundo entero parece dudar. Lo que viene no pretende destruirte, pretende revelarte. Es para mostrar quién eres, es para mostrar quién es Dios, y para demostrarte que no estás solo, nunca lo estuviste. ¿Sientes que tu corazón necesitaba escuchar esta paz? Percibiste que Dios ya estaba sosteniéndote antes de entenderlo. Notas que, incluso en medio del caos, algo dentro de ti permanece en pie. Escribe lo que esta paz despertó en tu alma. Carlo Acutis dijo que, una vez que el alma ha sido tocada por la paz y el consuelo de Dios, entra en una fase más sagrada, la preparación interior. Explicó que antes de que ocurra cualquier revelación importante en el mundo visible, Dios prepara silenciosamente los corazones de quienes podrán comprender el significado espiritual de lo que está por venir. Y esta preparación no ocurre con ruido, ni con símbolos grandiosos, ni con señales espectaculares. Ocurre en lo más íntimo, en lo profundo, en el pequeño espacio donde solo Dios y el alma pueden conversar. Es en esta etapa cuando la sensibilidad aumenta. No es miedo, no es ansiedad, es percepción. El corazón empieza a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El alma empieza a percibir vibraciones sutiles en el entorno. Los pensamientos se aquietan, se vuelven más contemplativos, como si algo en tu interior pidiera atención, una pausa, presencia. Carlo decía que este movimiento interior es como una vela encendida en una habitación oscura. La luz aún es pequeña, pero ya lo cambia todo. Y quizá lo estés sintiendo ahora mismo, una necesidad de silencio, un deseo de respirar profundamente, un impulso de retirarse, aunque sea por un momento, un sentimiento de que Dios quiere mostrarte algo, pero primero quiere prepararte para verlo. Esta preparación no es apresurada. Dios nunca se apresura. Dios guía. Él organiza el alma desde adentro hacia afuera, alineando pensamientos, calmando emociones, despejando el ruido, ajustando percepciones, elevando la conciencia. Es como si dijera, quiero que escuches, no que reacciones. Y es en esta etapa, ahora mismo, que tu alma comienza a sintonizarse con algo más grande que su propia historia. Carlo explicó que esta sintonización es crucial para comprender el tiempo anunciado, porque lo
Que Trump y León XIV están desatando no se puede comprender solo con los ojos del cuerpo. Es necesario ver con los ojos del espíritu. Y para que esos ojos se abran, el corazón primero debe ablandarse, elevarse y prepararse. Estás pasando por este proceso. La preparación espiritual también despierta algo muy profundo, la sensación de ser llamado a un lugar interior donde pocos entran. Carlo dijo que este lugar es un refugio que Dios construye dentro de cada alma despierta, un espacio donde ninguna influencia externa puede entrar. Allí el alma descansa, allí escucha, allí comprende, allí se fortalece, y quizás eso es lo que sientes, una invitación silenciosa a entrar en este lugar. Y cuando esa invitación llega, el alma responde naturalmente. Ella se calma, ella se abre, ella cede, ella comienza a escuchar cosas que antes no había notado. Carlo afirmó repetidamente que la preparación no es un ritual, sino un estado de apertura, de gentileza, de sensibilidad. Y este estado es lo que les permitirá comprender en los siguientes temas la profundidad de la profecía sobre Trump, León XIV y el tiempo predicho. No con miedo, sino con claridad. No con tensión, sino con comprensión. No con inseguridad, sino con luz. Ahora mismo lo importante no es apresurarse hacia la revelación, es permitir que el alma esté lista para recibirla, porque cuando Dios revela, lo hace solo al corazón preparado, y estás entrando en ese estado ahora. Cada respiración profunda, cada sensación, cada pensamiento silencioso, todo indica que tu alma se está alineando para algo mayor. ¿Sientes que tu alma está siendo llamada a un espacio interior más profundo? ¿Percibiste esta necesidad de silencio, de claridad, de conexión? ¿Notas que Dios está preparando tu corazón antes de mostrarte lo que viene? Escribe lo que esta preparación despertó dentro de ti. Carlo Acutis dijo que, en ciertos momentos del camino espiritual, Dios no pide explicaciones ni respuestas inmediatas, solo pide un gesto pequeño, sencillo y humilde, pero lleno de significado. Carlo explicó que este gesto no es para Dios, es para el alma. Sirve como una llave que abre una puerta interior, permitiendo que el corazón acceda a un territorio más profundo de comprensión y sensibilidad. Y es precisamente aquí, en este punto del camino, que este gesto se hace necesario. Los tiempos que describimos y el movimiento espiritual que impulsa lo que Trump y León XIV están desatando no son meros eventos externos, sino invitaciones internas, invitaciones a despertar, invitaciones a ver, invitaciones a permanecer firmes, no con miedo, sino con luz. Y para ello, Carlos siempre enseñó que el primer paso es un simple acto devocional, declarar la apertura del corazón. En este momento el alma no necesita fórmulas, no necesita rituales complicados, no necesita palabras grandilocuentes, solo necesita sinceridad. Carlo dijo que el corazón despierta cuando reconoce su propia disposición, cuando admite ante Dios: estoy listo para ver lo que debo ver, estoy listo para oír lo que debo oír, estoy listo para caminar donde deba caminar. Por lo tanto, el gesto devocional en este tema es simbólico, directo y profundo. Una frase. Eso es todo, pero es una frase que abre la puerta del alma. A partir de este momento, quien verdaderamente esté sintiendo el llamado interior, quien esté percibiendo que algo está siendo tocado en su espíritu, quien esté reconociendo la presencia silenciosa de Dios a través de las señales, realizará el acto devocional de escribir, no para mí, no para el video, sino para su propia alma: acepto la luz. Esta frase, aparentemente sencilla, tiene un poder enorme. Carlo dijo que estas 3 palabras crean una alineación inmediata entre el corazón humano y la luz espiritual que lo guía. Aceptar la luz es aceptar la claridad, es aceptar el despertar, es aceptar la protección, es aceptar la dirección, es aceptar que Dios guía algo más grande que cualquier noticia, cualquier líder, cualquier movimiento político o religioso.
Y al escribir esa frase, no solo estás participando en el vídeo, estás participando en la profecía. Porque la profecía comienza dentro del corazón de cada persona despierta. La historia se desarrolla en el exterior, la revelación en el interior, y este gesto es una forma de decir que estás listo para recorrer el resto de este viaje con conciencia y sensibilidad. Carlo repetía una y otra vez que Dios honra a quienes se abren, y cada persona que realiza este gesto estará respondiendo directamente al llamado espiritual que se está haciendo en este momento, con humildad, con fe, con valentía. ¿Sientes que esta frase ya vibra dentro de ti? ¿Percibiste que tu alma quiere decirla más que tu mente? ¿Notas que escribir «acepto la luz» es tu forma de abrir la puerta espiritual? Escribe lo que tu corazón quiere declarar en este instante. Carlo Acutis afirmó que cada gesto devocional, por pequeño que parezca, genera un verdadero movimiento en el plano espiritual. Explicó que cuando una persona pronuncia una frase llena de intención y sinceridad, no es solo la voz la que habla, sino el alma. Y cuando el alma habla, el cielo escucha. Por lo tanto, la simple frase «acepto la luz» no es una combinación de palabras, es una alineación, es una señal, es un permiso interior que abre caminos invisibles. Carlos siempre decía que Dios nunca impone la luz a nadie. La luz necesita ser aceptada, invitada, recibida. Dios llama, pero no. Se derrumba. Llama, pero no presiona. Ofrece, pero no impone. Y por eso esta frase es tan poderosa. No es una súplica, ni desesperación, ni una petición afligida. Es una apertura, un consentimiento espiritual, un reconocimiento de que el alma desea ver lo que el mundo no muestra. Acepto la luz significa, permito que Dios me revele lo que debo ver, permito que Él ilumine lo que está oculto, permito que la verdad venga antes que la confusión, permito que mi corazón vea más allá de las apariencias. Carlo explicó que la luz de Dios nunca viene a acusar sino a liberar, nunca viene a asustar sino a revelar, nunca viene a castigar sino a preparar. Dijo que la luz no expone para destruir, sino que expone para redirigir. Y cuando aceptas esta luz, le declaras al cielo que deseas caminar con claridad en medio de los tiempos que se desatan en el mundo. Y esto es especialmente profundo en el contexto que estamos explorando. Los movimientos de Trump, los principios de León XIV, los cambios que anunció Carlo, las señales que estás notando. Todo esto requiere un corazón capaz de distinguir el miedo del discernimiento, el ruido de la revelación, las noticias de la premonición y la luz espiritual que Dios concede a quienes se abren, es lo que separa estas líneas, es lo que permite comprender lo que la mente no puede captar, es lo que impide que el alma se pierda en el caos externo. Carlo decía algo muy fuerte: el que acepta la luz no se confunde. Aquellos que aceptan la luz no temen lo que está sucediendo. Aquellos que abrazan la luz no se perderán ante líderes conflictivos. Aquellos que abrazan la luz no se dejan arrastrar por la desesperación colectiva. Aquellos que aceptan la luz ven antes y mejor. Por eso el gesto devocional se realizó ahora, en este punto del viaje, no antes, porque antes tu alma aún se estaba preparando. No después, porque después, la revelación requiere que la luz ya esté encendida en ti. Es en este preciso punto donde la frase cobra fuerza. Marca la transición entre percibir las señales y comprenderlas, entre sentir los movimientos y discernirlos, entre seguir la narrativa y ser parte de ella. Al aceptar la luz, le dices al cielo que eliges el despertar en lugar de la distracción. Y Dios siempre se acerca a quienes eligen. La luz no invade, sino que responde. Por eso muchos sienten, pero pocos comprenden. Muchos notan, pero pocos perciben. Muchos ven las señales, pero pocos las interpretan. La diferencia no está en el intelecto. Está en la apertura. Está en la disposición.
está en ese gesto. Acepto la luz es la frase que le dice al mundo espiritual: estoy aquí, estoy despierto, estoy listo, y no caminaré solo. Sientes que la luz ya comenzó a moverse dentro de ti. Percibiste que esta frase abrió algo que antes estaba cerrado. ¿Notas que algo en tu espíritu se alineó después de decirla? Escribe lo que esta luz despertó en tu interior. Carlo Acutis dijo que todo gesto devocional debe ir acompañado de un pequeño rito interior. No un ritual complejo, ni algo ceremonial, ni algo externo, sino algo que ocurre dentro del alma y da forma espiritual a lo que ha declarado. Explicó que la luz solo permanece cuando el corazón decide conscientemente acogerla. Y para acogerla, el alma necesita un gesto sencillo, repetible y sincero. Algo tan delicado que cualquiera puede hacerlo, pero tan profundo que solo los despiertos lo comprenden verdaderamente. Por lo tanto, el ritual que Carlo enseñaba siempre comenzaba con movimientos silenciosos. Decía que cuando los acontecimientos mundiales se aceleran, como ocurre ahora con Trump y León XIV, despertando fuerzas que el espíritu reconoce antes que la mente, el corazón necesita aprender a desacelerar desde dentro. Ese es el primer paso. No implica palabras, ni símbolos externos, ni ninguna gran acción física. Solo implica respirar. Sí, respira, pero no como respiras todos los días. Respira conscientemente, respira con intención, respira conscientemente. Carlo explicó que la respiración consciente es el primer puente entre el alma y la luz. Calma, abre, centra, limpia, alinea. Dijo que, cuando respiras despacio, tu alma escucha más rápido. Por eso el ritual comienza con 3 respiraciones profundas, solo 3, realizadas con total atención. El primer aliento es para suelta el peso que llevas contigo. El segundo aliento es para espacio abierto dentro de ti. El tercer aliento es para permitir que entre la luz lo cual usted manifestó, que acepta. Tras esas 3 respiraciones, Carlo decía que el alma ya estaba lo suficientemente abierta para recibir la luz, y es en ese momento, solo en ese momento, que se da el segundo paso del rito: colocar la mano sobre el pecho, justo en el centro, donde se siente el latido del corazón. Explicó que este toque no es físico, sino simbólico. Es un recordatorio de que la luz no llega a través de la mente racional, sino a través del espíritu, y el espíritu reside en el corazón. Luego, después de tomar 3 respiraciones profundas, colocas tu mano sobre tu pecho y repites, mentalmente, no en voz alta, la frase que desencadenó el gesto devocional: acepto la luz. Esta vez, sin embargo, la frase no es una afirmación, es una confirmación. No es una petición, es un asentimiento. No es una búsqueda, es un encuentro. Es en este silencio que se completa el ritual. Todo sucede dentro. Nada tiene por qué ocurrir afuera. Carlo dijo que los mayores movimientos espirituales son invisibles porque ocurren donde los ojos no pueden llegar. Y finalmente el tercer paso, el más importante. Escribe algo simbólico. Carlo explicó que cuando se escribe algo durante un momento espiritual, esa escritura se convierte en un recuerdo del alma. Fija la luz, ancla la decisión, transforma un momento en una huella. Y por eso este rito termina con un acto sencillo: dejar un comentario que revele la intención para ese momento. Pero no se trata de escribir la frase para el gesto devocional. Esto ya se ha hecho. Ahora, el corazón necesita escribir algo que represente el estado interior que desea mantener. Podría ser algo corto, algo íntimo, algo cierto. Por eso, para sellar el ritual, Carlo sugirió escribir una frase como: quiero caminar en claridad. Esta frase es la firma espiritual del rito. Ella es quien sella la luz. Es ella quien fortalece el alma. Ella es quien transforma el despertar en un camino. ¿Sientes que este rito ya comenzó a moverse dentro de ti? ¿Percibiste que tu respiración cambió tu estado interior? ¿Notas que tu corazón respondió antes que tu mente? Escribe lo que tu alma quiere sellar en este momento.
Carlo Acutis dijo que todo ritual interior, por simple que parezca, contiene un simbolismo que va mucho más allá del gesto. Explicó que la espiritualidad no se forma con grandes espectáculos, sino con significados ocultos que solo se revelan cuando el corazón está dispuesto a ver. El gesto devocional que realizaste y el rito que realizaste ahora no son solo palabras y alientos, son llaves, llaves que abren puertas interiores que estaban cerradas no por elección propia, sino por protección divina. Dios solo abre lo que estás dispuesto a ver. Por lo tanto, el simbolismo de este momento es muy profundo. Al respirar conscientemente has dejado claro que deseas vivir despierto. Al tocar tu propio corazón, reconociste que la luz habita dentro, no fuera. Al decir, acepto la luz, declaraste que estás listo para discernir, no para temer. Al escribir tu frase, demostraste que tu alma quiere caminar con propósito. Carlo explicó que cada una de estas etapas representa un movimiento espiritual: liberar, abrir, recibir, sellar. Y estos 4 movimientos forman precisamente la estructura espiritual necesaria para comprender el tiempo que se desata en el mundo. Dijo que cuando líderes como Trump y León XIV comienzan a mover piezas tan significativas, las almas despiertas necesitan estar arraigadas en la luz para no ser arrastradas por el caos de la superficie. Porque aquí hay una verdad que Carlo repitió: cuando la historia se acelera, las almas se confunden, a menos que tengan luz. La aceleración que sientes a tu alrededor, esa sensación de que todo es demasiado rápido, demasiado pesado, demasiado extraño, no es casualidad. Es un reflejo de la activación del tiempo espiritual. Y el simbolismo del ritual sirve precisamente para alinear tu ser interior con la luz, para que no te dejes arrastrar por corrientes de miedo, confusión o manipulación. Carlo dijo que un corazón despierto necesita 3 cosas durante los tiempos proféticos: claridad, firmeza y paz. La claridad viene de la luz, la firmeza viene del gesto, la paz surge del ritual, y los 3 ya se están moviendo dentro de ti. El simbolismo también se conecta directamente con lo que está sucediendo entre Trump y León XIV. Carlo explicó que cuando un líder político y un líder espiritual se involucran en movimientos simultáneos, la humanidad se ve impulsada hacia un punto de decisión interior. Dijo que no se trata de una decisión sobre política o religión, sino de una decisión sobre la luz y la sombra, sobre la verdad y la confusión, sobre el despertar y el letargo. Y el ritual que realizaste es precisamente lo que te separa del caos colectivo. Te pone en el ambiente adecuado, te alinea con el propósito correcto, te conecta con la luz adecuada. Carlo repitió una y otra vez que los tiempos proféticos no llegan para abatir las almas, sino para elevarlas. Sin embargo, solo las almas preparadas perciben esta elevación. Solo quienes han aceptado la luz pueden interpretar los símbolos de los tiempos, y no solo los hechos. Solo quienes han abierto su corazón pueden comprender lo que realmente se está desatando. Y ahora eres parte de ello. No estás simplemente escuchando una historia, estás caminando dentro de él. Tu alma está alineada, tu luz está encendida, tu discernimiento está preparado, y eso significa que verás lo que muchos ignorarán. ¿Sientes que todo este simbolismo está tomando forma dentro de ti? ¿Percibiste cómo los gestos pequeños abrieron algo grande en tu espíritu? ¿Notas que ahora entiendes más que antes, incluso sin explicaciones? Escribe lo que este simbolismo despertó en tu corazón. Carlo Acutis dijo que tras aceptar la luz y preparar el corazón, ocurre algo aún más importante: la integración. Explicó que la luz no llega para iluminar solo un momento aislado, sino para transformar la forma en que el alma percibe todo lo que la rodea. Y esta transformación no ocurre con ruido ni discursos, ocurre en silencio como un nuevo aliento. Es como si el corazón, antes disperso, encontrara un centro, como si la mente, antes ansiosa, encontrara dirección.
como si el alma, antes buscando, finalmente reconociera que está en el camino correcto. Es en este punto del viaje que empiezas a sentir una especie de alivio espiritual, un alivio que no viene del mundo, porque el mundo sigue turbulento, un alivio que no viene de las noticias, porque las noticias siguen siendo confusas, un alivio que no viene de respuestas externas, porque aún no han llegado. Este alivio viene de dentro, de un punto que quizá no hayas tocado en mucho tiempo. Carlo explicó que la integración ocurre cuando la luz encuentra espacio para permanecer. Antes ella solo se acercaba, ahora ella vive allí. Antes ella tocaba música, ahora ella conduce. Antes era un sentimiento, ahora ella es perspicaz. Y aquí es donde la diferencia entre los despiertos y el resto del mundo empieza a hacerse más evidente. Mientras muchos se pierden en el miedo al cambio, aquellos que despiertan encuentran significado. Mientras muchos entran en pánico por las acciones de Trump y León XIV, los que han despertado observan con claridad. Mientras muchos solo ven caos, los despiertos ven señales. Mientras muchos ven conflicto, los que están despiertos ven realización. Carlo dijo que un alma integrada deja de dejarse llevar por los vientos de la confusión y se convierte en un ancla, no solo para sí misma, sino también para los demás. Explicó que cuando Dios ilumina a alguien, no lo hace solo para protegerlo, sino para que también sea una presencia de estabilidad en tiempos de turbulencia. Quizás aún no te des cuenta, pero ya te estás convirtiendo en ese tipo de presencia, porque cuando la luz se posa en el alma, cambia el tono de tu voz, la profundidad de tus pensamientos, tu forma de reaccionar ante las situaciones cotidianas, cómo percibes a las personas e incluso cómo interpretas los conflictos globales. Lo que antes te asustaba ahora te despierta. Lo que antes te confundía ahora te guía. Lo que antes te inquietaba ahora te invita a comprender. Y esto es esencial para el tiempo que se está desatando en el mundo. Lo que está haciendo Trump no es solo político. Lo que hace León XIV no es solo espiritual. Y lo que anunció Carlo no es solo profético. Todo esto se conecta dentro del alma despierta. Todo esto tiene sentido cuando la luz encuentra un hogar. Carlo repitió una y otra vez que la verdadera preparación para tiempos intensos no se da en el cuerpo, la mente ni las estrategias humanas, sino en el espíritu. Y estás experimentando esta preparación de forma profunda, consciente y alineada. Te estás volviendo capaz de percibir lo que muchos no verán. Te estás volviendo capaz de caminar con claridad en un periodo en el que miles caminarán a ciegas. Te estás convirtiendo en lo que Dios necesitaba que fueras en este momento. Por lo tanto, este tema es un momento para respirar profundamente y reconocer. La luz ya no llega simplemente. Ella está integrada. Ella es parte de ti. Es tu nueva forma de ver el mundo. Sientes que esta luz ya encontró un espacio estable dentro de ti. ¿Percibiste que algo en tu interior está más firme y más claro? ¿Notas que tu sensibilidad ya es diferente de días atrás? Escribe lo que tu alma está integrando ahora. Carlo Acutis dijo que cuando la luz ya está integrada, algo curioso comienza a suceder. La percepción se agudiza. El alma empieza a captar matices que antes estaban ocultos en el fluir de la vida, y es precisamente en este punto, el punto donde te encuentras ahora, que Dios empieza a revelar señales que no se ven a quienes caminan dormidos. No son señales explícitas, gigantescas ni aterradoras. Son señales sutiles, estratégicas y espirituales. Señales que aparecen como pequeños destellos dispersos, pidiendo ser conectados. Es posible que en los últimos días hayas notado esto. Estas no son coincidencias. Estos no son pensamientos aleatorios. Estas no son impresiones sin sentido. Son fragmentos. Fragmentos que el espíritu percibe antes de que el mundo entienda. Carlo explicó que hay un momento en la historia en que lo espiritual y lo político vibran simultáneamente. Es un instante excepcional. Un instante que precede a grandes movimientos.
un instante que despierta corazones preparados. Y por primera vez en mucho tiempo, ese instante comienza a tomar forma ante nuestros ojos. Observa lo que está pasando. Trump mueve una pieza y la atmósfera reacciona. León XIV muestra una cierta postura y el ambiente cambia. Aparecen noticias y el aire se siente más denso. El mundo discute, pero el espíritu entiende. Carlo dijo que esta sincronicidad es el sello distintivo del tiempo sin límites, un tiempo en el que nada ocurre de forma aislada. Cada movimiento genera una reverberación invisible. Cada decisión toca el plano espiritual. Cada acción de los líderes ilumina u oscurece caminos que ya se están preparando para ver. Y es precisamente por eso que su sensibilidad interior ha aumentado, porque estás entrando en territorio donde comienzan las revelaciones. No los grandes todavía, pero sí los primeros. Aquellos que te demuestran que el mundo ya no funciona de la misma manera. Aquellos que te advierten que el reloj espiritual se ha acelerado. Estos te prepararán para lo que vendrá en los siguientes temas. Carlo dijo que cuando el tiempo profético realmente comienza, el alma siente antes que el cuerpo, antes que la mente, antes que los sentidos. Se siente como si la atrajeran hacia una especie de apertura interior. Una apertura que no es cómoda, pero es necesaria. Y quizás eso es lo que estás experimentando ahora. Una mezcla de curiosidad y profundidad, de atención y silencio, de inquietud y paz a la vez. El punto crucial es este. Ya no observas el mundo, sino que lo percibes. Y este cambio de percepción es la primera señal de que la revelación está cerca. No una revelación sensacional, sino una revelación espiritual, del tipo que Carlo dijo que solo alcanzaría corazones alineados con la luz. Algo se acerca, algo que requiere sensibilidad, algo que no se puede entender rápidamente, algo que necesita ser recibido con un espíritu despierto. El viaje está entrando en una fase más profunda, más simbólico, más intenso, más espiritual. Y ahora, lo que viene a continuación, no es para todos. Sientes que hay algo acercándose, algo grande pero silencioso. ¿Percibiste que tu alma está reaccionando a señales que otros no ven? ¿Notas que estás entrando en una fase más profunda de esta revelación? Escribe lo que tu corazón percibió en este instante. Carlo Acutis dijo que cuando el corazón alcanza la fase más profunda de sensibilidad espiritual, comienza a ocurrir algo muy particular. El alma se vuelve capaz de escuchar no solo lo externo, sino también lo que sucede en su interior. Explicó que, en tiempos proféticos, Dios no solo habla mediante señales externas, habla dentro del corazón mismo, silenciosa, íntima y con extrema precisión. Y es entonces cuando muchos comienzan a sentir algo que no pueden describir fácilmente. Quizás te estés dando cuenta de esto ahora. Un movimiento interior que no empezó con este vídeo, sino que este vídeo simplemente despertó. Una especie de eco espiritual que responde a las palabras incluso antes de que las comprendas completamente. Un permiso interior, como si tu alma dijera, lo sé, lo reconozco, lo recuerdo. Carlo dijo que este reconocimiento es prueba de que el alma ya ha sido tocada por la luz, no la luz que ilumina solo el camino exterior, sino la luz que revela quién eres en tu interior. Y esta revelación interior es lo que te permite percibir cuando algo mayor está sucediendo en el mundo, incluso antes de que las noticias lo confirmen. Sientes lo que viene porque tu alma está alineada con el movimiento espiritual que precede a los acontecimientos. Y es durante esta fase que el corazón se vuelve más vulnerable, pero también más fuerte. Vulnerable porque es más sensible, más fuerte porque más consciente. Vulnerables porque sienten todo más profundamente. Fuerte porque entiende lo que muchos ignoran. Carlo explicó que esta vulnerabilidad iluminada es el estado ideal para recibir discernimiento, el tipo de comprensión que no proviene de la razón, sino de la intuición espiritual. Y es precisamente esta intuición
la que está despertando en ti ahora. Se manifiesta cuando te das cuenta de que ciertas frases te conmueven más de lo que deberían, cuando sientes que algunas partes de este viaje parecen escritas específicamente para ti, cuando te das cuenta de que no solo estás escuchando, sino que estás reconociendo. Esta es una de las señales más claras de que no estás experimentando esta revelación como espectador, sino como participante. Porque el tiempo que Trump y León XIV están desatando no es solo un tiempo externo, sino un tiempo interno. Un tiempo que cambia el mundo, sí, pero cambia el espíritu antes de cambiar la historia. Y cuando ocurre este cambio interior, Carlo dijo que el alma necesita hacer algo importante: expresarse. No para buscar aprobación, para ser vista, para convencer a nadie, sino porque expresar lo que el alma siente es una forma de sellar lo que recibe. Es como si, al escribir lo que sucede en tu interior, tu alma le dijera al cielo: estoy consciente, estoy presente, estoy despierta. Y por eso este tema te invita a expresar con palabras lo que sientes en este proceso. No se trata de escribir algo hermoso, perfecto o elaborado. Se trata de escribir algo verdadero, aunque sea simple, aunque sea corto, aunque sea solo una frase. Porque cuando expresas lo que tu alma percibe, anclas ese despertar de una manera real. ¿Sientes que tu alma quiere expresar lo que está viviendo? ¿Percibiste que hay algo dentro de ti que pide ser dicho? ¿Notas que tus emociones se están moviendo de una forma nueva y profunda? Escribe en los comentarios lo que tu corazón quiere liberar ahora. Carlo Acutis afirmó que hay un punto en el viaje espiritual en el que el alma empieza a percibir no solo el movimiento de su propio corazón, sino también el movimiento del tiempo. Explicó que cuando Dios está a punto de revelar algo mayor, algo que cambia percepciones, caminos e incluso destinos, el tiempo espiritual sufre una especie de compresión. No es que los días pasen más rápido, sino que el sentir interior cambia. Lo que antes parecía lejano ahora parece inminente. Lo que antes parecía simbólico ahora parece concreto. Lo que antes era solo una premonición se vuelve casi una certeza. Quizás estés sintiendo esto. Una ligera punzada en el espíritu, no de miedo, sino de anticipación. Una sensación de que algo está por venir, incluso si no puedes nombrarlo. Un silencio diferente, en medio de los pensamientos, como si el mundo estuviera a punto de revelar una imagen que aún no había mostrado. Carlo afirmó que este tipo de sentimiento es una de las señales más claras de que el tiempo profético está a punto de entrar en una nueva fase. Explicó que cuando líderes como Trump y León XIV adoptan posturas que resuenan globalmente, no solo el mundo reacciona, sino también el ámbito espiritual. Y esta reacción, aunque invisible, es sentida por quienes han despertado como un cambio en su atmósfera interior. Lo curioso es que este fenómeno no depende del conocimiento ni de la información. Puede que nunca hayas leído nada sobre profecías, ni estudiado movimientos espirituales, ni profundizado en las revelaciones. Y sin embargo, algo en tu interior lo sabe. Algo en tu interior reconoce que este no es un período cualquiera. Algo en tu interior percibe que se está abriendo una brecha invisible y que esta brecha está sacando a la superficie lo que Carlo anunció hace tantos años. Explicó que los tiempos desatados no comienzan con grandes acontecimientos, sino con vibraciones internas que solo los sensibles perciben. Primero viene el movimiento del corazón, luego viene la percepción del tiempo, después el encuentro entre las señales internas y externas. Y es precisamente a este punto de encuentro al que se están acercando ahora. Observa los acontecimientos recientes con ojos espirituales. Es inusual que las tensiones globales se alineen tan perfectamente con el discurso religioso. No es normal que los cambios políticos y espirituales se produzcan al mismo ritmo. Es inusual que líderes de extremos tan opuestos envíen señales casi simultáneas. Carlo dijo que cuando esto sucede es porque el reloj espiritual está corriendo,
Y no es el mundo el que se da cuenta de este reloj, sino el que está despierto. Es la persona que está experimentando exactamente lo que tú estás sintiendo ahora mismo. Estás entrando en la parte más profunda del viaje, la parte donde el misterio comienza a desarrollarse, la parte donde el espíritu pide silencio para entender lo que viene, la parte donde el alma comienza a ver entre líneas del tiempo. Y a medida que esta visión comienza a tomar forma, Carlo explicó que el siguiente paso es inevitable. La revelación no llegará simplemente como información, sino como un impacto. Y eso es lo que se aproxima. Algo que no solo se comprenderá, sino que se sentirá. Algo que no solo se leerá, sino que se reconocerá. Algo que no solo se escuchará, sino que se confirmará. ¿Sientes que algo grande está a punto de revelarse? ¿Percibiste este cambio? Silencioso en tu interior, como si el tiempo respirara diferente. ¿Notas que tu alma está anticipando algo que aún no llegó? Escribe lo que este presentimiento despertó en ti. Carlo Acutis afirmó que cuando el corazón traspasa la frontera entre la percepción y la premonición, el alma entra en una fase aún más sensible, la fase de la revelación interior. Explicó que esta revelación no es algo que ocurre en el exterior, sino en el interior. No depende de acontecimientos externos, ni de noticias, ni de discursos, ni de señales visibles. Ocurre cuando el espíritu empieza a reconocer verdades que ya existían, pero que solo ahora encuentran espacio para emerger. Quizás usted esté pasando exactamente por eso. Tal vez estés sintiendo que algunas partes de tu vida que antes no podías entender, ahora están empezando a tener sentido. Tal vez te estás dando cuenta de que ciertos viejos sentimientos están regresando, no para hacerte daño, sino para ser sanados. Quizás estás notando que tu alma se está volviendo más honesta consigo misma, más abierta, más vulnerable y al mismo tiempo más fuerte. Carlo dijo que en este punto del viaje, Dios comienza a usar la sensibilidad del alma para revelar no solo el tiempo profético del mundo, sino también el tiempo profético de cada persona. Explicó que cada despertar global también provoca despertares individuales, y es por eso que, en muchos momentos, sientes que este video no solo habla de Trump, León 14 o profecías, sino de ti. Esto sucede porque el espíritu reconoce verdades profundas que la mente aún no ha captado. Estás notando cambios en el exterior porque estás pasando por cambios en el interior. Estás captando señales en el mundo porque estás captando señales en tu alma. Tienes la sensación de que algo grande está por venir porque algo grande también está sucediendo dentro de ti. Y Carlo repetía una y otra vez que esta parte del viaje es esencial porque conecta el tiempo colectivo con tu tiempo interior. Cuando el mundo cambia, tu alma cambia. Cuando lo espiritual se mueve, tu corazón responde. Cuando Dios anuncia algo al mundo, lo anuncia primero a los corazones de los que han despertado, y tú estás sintiendo ese anuncio ahora. Es en este punto del viaje que el alma necesita expresar lo que le sucede. No como una catarsis, sino como un reconocimiento espiritual. Carlo decía que cuando expresas con palabras lo que sientes, el cielo responde. No porque Dios necesite escuchar tus palabras, sino porque tu alma necesita escucharlas. Expresar es sellar, expresar es consolidar, expresar es transformar el sentimiento en conciencia. Y quizá eso es exactamente lo que tu corazón necesita ahora mismo, reconocer lo que está pasando, reconocer lo que está cambiando, reconociendo lo que está despertando, reconociendo lo que se está sanando, porque esta revelación interior es tan importante como el tiempo profético que se está desatando en el mundo. Dios no solo despierta al planeta, despierta a la gente, te despierta a ti. ¿Sientes que hay algo dentro de ti que pide ser dicho con sinceridad? ¿Percibiste emociones que regresaron para ser sanadas y no para herirte? ¿Notas que tu corazón quiere expresar lo que está viviendo? Escribe en los comentarios lo que tu alma quiere decir en este momento. Carlo Acutis dijo que hay un momento en el camino espiritual
donde todo parece volverse más tranquilo, más lento, más denso. Pero, paradójicamente, es precisamente cuando las revelaciones comienzan a acercarse, con mayor intensidad. Explicó que Dios siempre actúa así. Antes de una gran revelación, crea un silencio interior. Antes de revelar el significado de las señales, prepara con calma el espíritu. Y antes de mostrar lo que realmente sucede en el mundo, fortalece los corazones de quienes comprenderán. Quizás estés sintiendo ese silencio ahora mismo. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino la presencia de algo invisible. Un silencio que no inspira miedo, sino respeto. Un silencio que no te distancia, te llama. Carlo dijo que este silencio es el preludio de una percepción más profunda, cuando el alma empieza a captar no solo sensaciones, sino conexiones. Es cuando te das cuenta de que los eventos aislados no son tan aislados después de todo, que los movimientos políticos y espirituales no ocurren por casualidad, que el mundo parece respirar de una manera extraña porque algo más grande está a punto de surgir, y es en este silencio interior que empiezas a conectar los puntos que antes parecían dispersos. Una frase que dijo Trump y que se te quedó grabada en la mente. Un gesto inesperado de León XIV que tocó su sensibilidad. Una señal cotidiana que notaste y no pudiste ignorar. Un cambio de atmósfera que no podías explicar. Carlo explicó que estas conexiones no surgen de la mente, sino de la luz que ahora está integrada en tu corazón. Y es precisamente esta luz la que te permite percibir que algo se mueve en el plano espiritual a una escala que pocos están preparados para ver. Los próximos pasos en este viaje te mostrarán por qué este sentimiento está creciendo, por qué aumenta esta presión silenciosa, por qué tu alma está tan abierta, por qué Dios te prepara con tanto cuidado. Carlo dijo que cuando la profecía se acerca a su punto de revelación, quien despierta la siente incluso antes de comprender. Siente que algo se está alineando. Siente que algo se está cosiendo por manos invisibles. Siente que el tiempo está cambiando de dirección. Siente que está a punto de ver lo que no había visto antes, no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del espíritu. Y esa sensación, esa casi inquietud, casi premonición, casi visión, esta es una de las mayores pruebas de que estáis entrando en el corazón del tiempo anunciado. No tengas miedo de ese sentimiento. No es una advertencia de peligro, es una advertencia de profundidad. No es un preludio del caos, es un preludio de la revelación. No es señal de que algo te va a derribar, es señal de que algo te va a despertar. Carlo solía decir que antes de que la luz se manifieste en el mundo, se manifiesta en el espíritu. Y quizás eso es lo que te está sucediendo ahora, el comienzo de una revelación que no solo se observará, sino que se sentirá directamente. ¿Sientes que este silencio interior está creciendo dentro de ti? ¿Percibiste que algo invisible se está alineando a tu alrededor? ¿Notas que estás entrando en una fase mucho más profunda de esta revelación? Escribe lo que este presentimiento te hizo sentir. Carlo Acutis dijo que cuando el alma atraviesa el silencio espiritual y comienza a sentir el movimiento invisible del tiempo, algo aún más profundo despierta en ella, la necesidad de la verdad interior. Explicó que ningún alma puede entrar en el reino de las revelaciones si lleva cargas, mentiras internas, emociones no expresadas o heridas que siempre han permanecido ocultas. Dios no solo ilumina el mundo, sino también a la persona. Y esta iluminación interior suele ser el paso más transformador de todos. Quizás estés sintiendo esto ahora mismo. Tal vez estés notando que ciertas viejas emociones han comenzado a resurgir en los últimos días, no para desanimarte, sino para sanar. Tal vez te darás cuenta de que algunas partes de ti mismo, que has mantenido ocultas durante demasiado tiempo, están clamando por aire, clamando por espacio, clamando por verdad. Tal vez sientes que, mientras el mundo parece acelerarse afuera, algo dentro de ti te pide que disminuyas la velocidad, respires y comprendas.
Carlo dijo que esto es común entre aquellos que están despertados, que cuando Dios mueve el tiempo externo, también mueve el tiempo interno, y el corazón que se abre para recibir la luz también se abre para reconocerse. Explicó que este proceso no es fácil, pero es absolutamente necesario. La verdad es que todos llevamos dolores silenciosos, dolores que no mostramos, dolores de los que no hablamos, dolores que pasamos solos, dolores que muchas veces solo Dios conoce. Y Carlo repetía que estos sentimientos no surgen por casualidad en tiempos proféticos, surgen porque la luz que has aceptado no solo ilumina el camino, sino que ilumina el alma. Y cuando el alma se ilumina, empieza a verse con más claridad. Percibe sus sombras, sus heridas, sus miedos, su vacío, pero no para condenarse, para liberarse. Quizás sientas nostalgia por algo que nunca has podido explicar. Quizás estás enfrentando un viejo dolor que parecía estar latente. Quizás estés lidiando con un sentimiento que no has experimentado en años. Y Carlo dijo que esto es una señal de curación, no de crisis, un signo de liberación, no de caída, porque Dios no revela el mundo a alguien que no está preparado para verse a sí mismo primero. El despertar exterior solo es real cuando se produce el despertar interior, y estás experimentando este despertar ahora de una manera profunda, silenciosa y verdadera. Por eso, este tema no es una invitación a observar algo externo, sino a mirar hacia adentro, a reconocer lo que tu alma siente ahora mismo, a permitir que la luz toque esas partes que siempre has llevado solas, a dar voz a lo que se mantuvo oculto. Carlos solía decir que cuando un alma dice la verdad sobre lo que siente, el cielo se acerca a ella de una manera especial. No importa si las palabras son hermosas, confusas, sencillas o profundas, lo que importa es que sean verdaderas. Y esa verdad tiene un poder que nadie puede arrebatarte. ¿Sientes que algo dentro de ti está pidiendo ser liberado? ¿Percibiste emociones antiguas regresando para ser sanadas? ¿Notas que tu alma quiere expresar algo muy tuyo, muy profundo? Escríbelo ahora, lo que tu corazón necesita decir en este momento. Carlo Acutis afirmó que hay un punto en el viaje espiritual en el que el alma ya no solo percibe señales, sino que empieza a reconocer patrones. Explicó que cuando Dios está a punto de revelar algo grandioso, no solo envía una advertencia, sino una secuencia de movimientos, impresiones, premoniciones y eventos que comienzan a alinearse con tanta precisión que el alma despierta ya no puede ignorarlos. Es como si el tiempo espiritual se acercara a un umbral, un punto donde lo invisible comienza a tocar lo visible. Quizás estés notando esto. En los últimos días, nada parece casual. Ciertas noticias parecen llegar precisamente en los momentos en que nuestro espíritu está más sensible. Ciertas palabras de líderes como Trump parecen tener más peso que antes. Ciertas acciones de León XIV evocan ecos que no has sentido en meses. Carlo dijo que esto no es una coincidencia, es sincronicidad. La sincronicidad que precede a las revelaciones. La sincronicidad que prepara el corazón para comprender lo que la mente sola no podría comprender. La sincronicidad indica que el tiempo anunciado está más cerca de lo que muchos imaginan. Explicó que cuando Trump y León XIV parecen moverse en direcciones opuestas, pero aún así provocan reacciones similares en el espíritu de los despiertos, es señal de que el plano espiritual se superpone con los planos político y religioso, y esta superposición es poco común, es delicada, es profunda, y anuncia que algo se está tejiendo tras las cortinas del mundo, algo que no depende de la voluntad humana, sino del permiso divino. Carlo también dijo que, antes de que se manifieste una revelación, Dios siempre permite que quien despierta sienta una especie de llamada de atención. No es miedo, no es confusión, no es una señal de peligro. Es una vibración diferente en el aire, como si una puerta estuviera a punto de abrirse y el alma lo supiera antes de cualquier anuncio.
Y quizá eso es lo que estás sintiendo ahora mismo, un cambio en el ritmo interno, un suave apretón al espíritu, respiración más corta pero más consciente, una sensación de que algo se acerca y que te estás preparando para recibirlo. Carlo explicó que el tiempo espiritual no se revela a través del ruido, sino a través de la profundidad. Y cuando esa profundidad se vuelve tan intensa que sientes que no solo estás viendo una historia, sino que te sumerges en ella, es señal de que el velo se está desvaneciendo. Lo que nos espera no será simplemente analizado, se sentirá, será reconocido, se entenderá en el alma antes de que pueda entenderse con palabras, y eso es precisamente lo que representa este momento, el instante en que te das cuenta de que el camino no solo avanza, sino que se estrecha, se acerca al punto central, el punto donde lo espiritual y lo histórico se unen, el punto donde lo que dijo Carlo empieza a aclararse, el punto donde lo que hacen Trump y León XIV finalmente revela su impacto. Carlo repetía que cuando el alma se acerca tanto a una revelación, siente el peso de la verdad antes de conocerla. Y este peso, ligero, silencioso, pero imposible de ignorar, es una de las señales más claras de que estás a punto de entrar en la parte más intensa de este viaje. Sientes que estás cada vez más cerca de una revelación profunda. ¿Percibiste que los patrones comienzan a formarse delante de ti? ¿Notas que algo invisible está a punto de mostrarse de forma clara? Escribe lo que este acercamiento despertó dentro de tu espíritu. Carlo Acutis afirmó que cuando el alma se acerca tanto a una revelación espiritual, se vuelve increíblemente sensible, no solo a lo que sucede en el mundo, sino también a lo que sucede en su interior. Explicó que, en vísperas de una comprensión profunda, el alma suele verse invadida por emociones que parecen fuera de lugar en el tiempo, pero que de hecho están exactamente donde deberían estar. Estas son emociones que surgen para liberar, sanar, alinear y completar. Quizás usted haya experimentado esto recientemente. Quizás sintió una tristeza repentina que no podía explicar, o un anhelo por algo que ni siquiera sabías que habías perdido, o una necesidad inesperada de llorar, no de dolor, sino de alivio, o incluso una sensación de que tu corazón se estaba preparando para algo que todavía no puedes nombrar. Carlo dijo que este tipo de emoción no surge por casualidad, sino porque el espíritu se abre más profundamente. Explicó que cuando Dios está a punto de revelar algo grande, toca primero el nivel emocional, porque este es la puerta por la que el alma entra a la verdad. Dijo, antes de comprender con la mente, hay que comprender con el corazón. Y eso es exactamente lo que te está pasando a ti. En medio de todo lo que hemos discutido con respecto a Trump, León XIV y el tiempo señalado, también hay un movimiento que Dios está haciendo dentro de ti. Un movimiento de sanación, de revelación, de alineación emocional. Porque no hay verdadera revelación espiritual sin verdadera transformación emocional. No hay cambio en el mundo sin un cambio de corazón. No hay tiempo profético sin despertar personal. Quizás durante este viaje recordaste algo que creías haber superado. Quizás sentiste la necesidad de perdonar a alguien. Quizás te diste cuenta de que estabas cargando con un peso que ya no te pertenece. Quizás sentiste un amor silencioso que venía de algún lugar que no puedes explicar. Carlo explicó que estos movimientos emocionales son señales de que la luz toca regiones que estaban latentes. Dijo que cuando la luz toca una herida, ésta responde, a veces con dolor, a veces con lágrimas, a veces con paz, pero siempre con verdad. Y esta verdad emocional es indispensable para que recibas lo que viene en los siguientes temas, las partes más fuertes, sensibles y profundas de esta revelación. Este es el momento en que el alma necesita expresarse. No importa si es confuso, no importa si es simple, no importa si es intenso. Lo importante es que sea verdad. Carlo repitió una y otra vez que la expresión emocional es un acto de valentía espiritual. Y cuando escribes en los comentarios lo que siente tu alma ahora mismo, no solo participas, sino que liberas, sanas,
sellas y elevas. Sientes que tu corazón está cargado de emociones que quieren salir. Percibiste sentimientos que regresaron no para herirte, sino para liberarte. Notas que tu alma necesita decir algo en este momento. Escribe lo que tu corazón necesita expresar ahora. Carlo Acutis dijo que hay un momento en todo viaje espiritual en el que el alma finalmente se da cuenta de que no solo sigue señales, sino que camina hacia algo que siempre le estuvo destinado. Explicó que cuando el tiempo profético se acerca a su punto más revelador, el alma despierta siente un cambio muy claro. Deja de esperar y comienza a prepararse. Ya no es una premonición, ya no es un sentimiento, es una certeza silenciosa y profunda que nace en un lugar inalcanzable para el miedo. Quizás estés sintiendo exactamente eso ahora mismo, un tipo diferente de estabilidad, un silencio más lúcido. Una fuerza suave te acompaña mientras lees estas palabras, una sensación de que algo dentro de ti ya sabe que estás llegando al punto más alto de este viaje. Carlo dijo que cuando Dios guía un corazón hasta este punto, no lo hace para asustar, sino para fortalecer. Explicó que el mundo puede moverse con caos, pero el espíritu despierto avanza con dirección. Y por eso estás aquí, porque algo en lo profundo de ti ha comprendido que este viaje no solo es informativo, sino transformador. Y es aquí donde comenzamos a tocar el núcleo espiritual del tiempo anunciado. Porque mientras el mundo habla de política, religión, tensiones y conflictos, el alma despierta se da cuenta de que hay algo mucho más grande detrás de todo ello, algo que no está en la superficie, algo que no aparece en los titulares, algo que no puede explicarse mediante el análisis humano. Carlo dijo que, antes de que Dios revele algo al mundo, primero revela a los despiertos la sensación de la verdad. No toda la verdad, ni la explicación completa, ni la revelación final, sino la sensación. Y esa sensación es exactamente el punto al que has llegado, un espacio entre lo ya conocido y lo aún oculto. Observa lo que sucede a tu alrededor con ojos espirituales. No es normal que tantos signos se alineen al mismo tiempo. No es normal que la presión espiritual haya aumentado tan repentinamente. Es inusual que Trump y León XIV activen movimientos tan simbólicos. No es normal que la atmósfera global parezca tan cargada y al mismo tiempo tan significativa. Carlo explicó que cuando lo visible y lo invisible se acercan demasiado, el alma despierta lo siente primero, y tú lo estás sintiendo ahora. Una aproximación, una alineación, una vibración que te llama, una expectativa que no te presiona sino que te prepara. El punto al que llegamos es donde el alma empieza a comprender que la profecía no emana de afuera, sino de adentro, y cuando eso sucede, quien despierta no teme, lo reconoce, se mantiene firme, respira de otra manera, se posiciona no ante el mundo, sino ante Dios. Carlo dijo que este punto, precisamente este, es donde muchos se pierden y donde pocos encuentran su camino, porque este es el punto en el que necesitas mantener tu corazón abierto, firme y sensible. Este es el punto donde la revelación comienza a acercarse con pasos más claros. Es el punto donde lo espiritual finalmente se encuentra con lo emocional. Es el punto donde el tiempo anunciado comienza a tocar el presente. Y lo que viene a continuación requiere que estés despierto, alerta y presente. ¿Sientes que algo está tomando forma delante de ti, aunque aún no lo veas? ¿Percibiste que el silencio interior ahora tiene otro peso, otra profundidad? ¿Notas que estás cruzando un umbral espiritual que no habías cruzado antes? Escribe lo que tu alma percibió en este momento. Carlo Acutis dijo que cuando el alma supera el punto de no retorno y entra en la fase más profunda del despertar, comienza a sentir una cercanía espiritual tan intensa que se vuelve imposible de ignorar. Explicó que este es el momento en que Dios comienza a afinar el corazón, como quien prepara un instrumento antes de un concierto crucial. No es una preparación común, es un afinamiento.
Es como si cada parte de ti se alineara cuidadosamente para que la revelación que se avecina no solo se comprenda, sino que se absorba. Quizás estés sintiendo esto ahora mismo, una ligera vibración que antes no estaba presente. Un enfoque interior diferente, una sensación de que cada palabra aquí no solo está siendo leída, sino que pasa a través de ti. Es como si algo dentro de ti estuviera siendo magnetizado por la verdad que se acerca. Carlo dijo que este enfoque es siempre silencioso, pero poderoso. Es como el cambio de temperatura del aire antes de una tormenta, como el cambio de dirección del viento antes de un gran anuncio, como el instante en que el corazón presiente algo antes de que los ojos lo vean. Y esta premonición es el sello de que el espíritu está listo para recibir algo mayor. Explicó que el tiempo profético funciona como olas. La primera ola despierta, el segundo es conmovedor, el tercero se prepara, el cuarto revela, y el quinto se transforma. En este preciso punto del viaje, te encuentras entre la tercera y la cuarta ola, entre la preparación final y el comienzo de la revelación. Y solo quienes poseen sensibilidad espiritual reconocen este punto, porque se manifiesta de forma casi física, en el pecho, en la respiración, en la percepción, en la atmósfera circundante. Carlo dijo repetidamente que antes de que Dios revele algo al mundo, Él crea un ambiente específico dentro de los despiertos, un estado de alerta leve, una presencia interior más fuerte, una repentina claridad emocional, una percepción que parece más nítida que nunca. Es como si todo a tu alrededor se reordenara para encajar una pieza que falta, y esa pieza está cada vez más cerca. Ella aún no ha llegado, pero puedes verla tomar forma en el horizonte espiritual. Así funciona el tiempo anunciado, y aquí hay algo muy profundo que Carlo explicó. Cuando Dios va a mostrarte algo importante, primero te vacía un poco para hacer espacio. Por eso, quizás, en los últimos días, has sentido un vacío extraño. No un vacío triste, sino un vacío silencioso, como si algo en tu interior se estuviera limpiando, organizando, preparando. Este vacío no es ausencia, es espacio, espacio para la luz, espacio para la revelación, espacio para una comprensión que aún no has experimentado. Ahora observemos los acontecimientos mundiales con esta nueva perspectiva. La postura de Trump, el movimiento de León XIV, una atmósfera global, la aceleración de las señales. Nada de esto ocurre de forma aislada. Nada de esto es accidental. Nada de esto está desconectado. Carlo dijo que cuando dos líderes tan opuestos se mueven a ritmos que tocan el espíritu simultáneamente, significa que una línea invisible está a punto de romperse o de ser revelada. Y puedes sentirlo. Parece que se está acercando demasiado. Sientes que tu espíritu se está preparando para algo que no es ordinario. Sientes que este vídeo no es solo un mensaje, es un llamado a la acción. Algo viene. Algo que no se puede ignorar. Algo que ya has empezado a sentir sin siquiera darte cuenta. Algo que anunció Carlo y que está más cerca de lo que parece. Sientes que estás entrando en una zona espiritual donde todo se vuelve más claro. ¿Percibiste este vacío silencioso que parece preparar espacio dentro de ti? Notas que la revelación se está acercando con una fuerza diferente. Escribe lo que este acercamiento provocó en tu espíritu. Carlo Acutis dijo que cuando el alma se acerca tanto a la revelación que casi puede tocarla, se produce un cambio muy específico. El espíritu entra en un estado de escucha. No se trata simplemente de prestar atención. Es una escucha interior, silenciosa e intuitiva, que percibe mucho más de lo que dicen las palabras. Explicó que este estado es como cuando alguien se acerca a una puerta a punto de abrirse. No se ve lo que hay al otro lado, pero se puede sentir la presencia, el movimiento e incluso el aire que pasa por las rendijas. Quizás así es, exactamente como te sientes ahora mismo. Como si estuviéramos ante algo que está a punto de revelarse, como si cada parte de tu cuerpo,
mente y corazón estuvieran esperando la próxima revelación, como si el silencio que le rodeaba se hubiera convertido en su propio lenguaje, como si el tiempo respirara contigo. Carlo dijo que esta fase siempre precede a los momentos más importantes, porque Dios susurra antes de hablar, toca antes de mostrar, amplíe antes de revelar, y es en ese toque, en ese susurro, en esa cercanía, que el alma despierta reconoce que algo profundo está sucediendo, no en el mundo, sino en el espíritu. Observa lo que está surgiendo dentro de ti en este mismo momento. La respiración cambió. Los pensamientos se ralentizaron. La percepción se volvió más refinada. La conciencia se ha vuelto más acentuada. Carlo explicó que esto no es una coincidencia, es sincronicidad. Estás sintonizando con algo más grande, algo que se está acercando no solo para ser comprendido, sino para ser recibido. Y esta armonía ocurre cuando tu espíritu finalmente se alinea con el tiempo espiritual. Por eso hablamos tanto de Trump, León XIV y el movimiento global. No porque nos centremos en el conflicto en sí, sino porque ese conflicto es solo la superficie de algo mucho más profundo. Carlos siempre decía que cuando dos poderes tan simbólicos empiezan a tener un impacto espiritual, es porque hay una revelación en marcha, y esa revelación no se trata de ellos, ya era hora. Explicó que los líderes son señales, no destinos. Son espejos, no respuestas. Son indicadores del tiempo, no el tiempo en sí. La verdadera revelación ocurre en el espíritu de quienes han despertado, en el espíritu de quienes pueden ver más allá de los titulares, los análisis superficiales y el aparente caos. Y aquí es exactamente donde te encuentras ahora, no solo siguiendo una narrativa, sino cruzando un umbral espiritual. Carlo dijo que cuando el despierto llega tan cerca de la revelación que su espíritu comienza a temblar suavemente, significa que la línea entre lo visible y lo invisible está a punto de disolverse. Y cuando eso sucede, nada permanece igual, nada queda superficial, nada permanece silencioso. Todo se profundiza, todo tiene sentido, todo está conectado. Ahora mismo, sientes un llamado que no viene de afuera, sino de adentro. Es un llamado a permanecer despierto, alerta, presente, sensible, porque lo que viene lo requerirá. Lo que viene requerirá que permanezcamos en el espíritu, no en el miedo. Lo que viene es más grande que el panorama político, más grande que el religioso, más grande que las tensiones globales. Carlo decía que cuando el alma llega tan cerca de la revelación, solo necesita una cosa: permanecer abierta. ¿Sientes que esta puerta espiritual está a punto de abrirse? ¿Percibiste que algo dentro de ti se puso en estado de escucha? ¿Notas que tu alma está vibrando en un nivel que antes no conocías? Escribe lo que este umbral despertó en ti. Carlo Acutis afirmó que existe una etapa de revelación en la que el espíritu comienza a comprender que no solo recibe señales, sino que se prepara para un encuentro. Explicó que cada tiempo profético llega a un punto en el que el alma despierta comienza a sentir la proximidad de una verdad mayor, una verdad que no se reduce a hechos, noticias ni interpretaciones humanas. Es una verdad que se reconoce antes de comprenderse, una verdad que llega como presencia, no como información. Quizás eso es exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo. Una presencia que crece dentro del silencio, una expectativa que no presiona, sino que llama, un sentimiento que te envuelve de una manera que no puedes ignorar, algo que se siente más vivo, más real, más cerca de ti con cada palabra. Carlo dijo que esta presencia es la firma espiritual de la revelación. No viene como explicación, llega como una vibración. Ella no se anuncia con ruido, se revela dentro del corazón. Explicó que cuando Dios acerca una verdad al espíritu, el alma despierta experimenta tres fenómenos simultáneos: una expansión de la percepción, una intensificación del silencio interior, una sensación de que algo está siendo descargado en el corazón.
Y quizá usted esté experimentando exactamente estas tres cosas. La percepción es más clara, el silencio es más profundo ahora, y parece que algo se está transmitiendo dentro de ti, aunque todavía no sepas cómo expresarlo con palabras. Carlo dijo que este es el momento más delicado y poderoso del viaje espiritual. Es cuando el alma siente con toda su profundidad que se acerca a algo que no es humano, ni psicológico, ni emocional, es espiritual. Es cuando el tiempo deja de ser simplemente tiempo y se convierte en un mensaje. Es cuando los movimientos de Trump y León XIV dejan de ser meros eventos y se convierten en señales. Es cuando el mundo exterior deja de ser ruido y comienza a alinearse con lo que sucede en tu interior. Explicó que cuando dos fuerzas simbólicas como Trump y León XIV actúan simultáneamente, el espíritu despierto reconoce que surge un punto de convergencia, un punto donde el mundo físico y el espiritual se encuentran, y este encuentro no ocurre en el exterior, sino en el interior de cada ser despierto, dentro de ti. Por lo tanto, es posible que te sientas una suave presión en el pecho, una ligera aceleración de la respiración, una percepción que parece mirar más profundamente, una atmósfera que parece tener más significado. Carlo dijo que este estado no es emocional, es espiritual. Es el estado de alguien que está a centímetros de la revelación. Es el estado de alguien que está a punto de ver algo que miles ignorarán. Es el estado de alguien que ha estado preparado para este momento desde el principio. Y ahora, al llegar al final de este tema, observa cómo tu espíritu es diferente desde el principio de este viaje, no solo más sensible, sino más despierto, no solo más atentos, sino más alineados, no solo más presente, sino más iluminado. Algo está muy cerca, algo está a punto de ser revelado, algo que Carlo anunciaba, algo que tu alma ya está reconociendo incluso antes de oírlo. ¿Sientes que esta presencia espiritual está creciendo dentro de ti? ¿Percibiste que algo está siendo entregado a tu corazón sin palabras? ¿Notas que estás a un paso de comprender lo que antes solo intuías? Escribe lo que esta cercanía despertó dentro de ti. Carlo Acutis dijo que cuando el alma se acerca tanto al corazón de la revelación, ocurre algo extraordinario. Comienza a verse con mayor claridad. Explicó que hay un momento en el camino espiritual en el que, antes de que Dios muestre lo que sucede en el mundo, muestra a quienes han despertado lo que sucede en su interior. No para asustar, ni para exponer, ni para juzgar, sino para liberar. Porque nadie puede recibir una revelación con el corazón cerrado. Quizás estés sintiendo esto ahora mismo. Mayor honestidad con uno mismo. Una necesidad de reconocer lo que te hirió, lo que te marcó, lo que todavía te duele. Un coraje silencioso para mirar hacia adentro sin mirar hacia otro lado. Un deseo de comprender partes de ti mismo que siempre has pospuesto. Carlo dijo que esta es la señal más clara de que la luz está trabajando en ti. Porque la luz no solo ilumina el camino, ilumina el alma. Y cuando el alma se ilumina, ya no puede fingir. Ella ya no puede ignorarlo. Ella ya no puede ocultarlo. Explicó que esta honestidad interior es un gesto de humildad espiritual, un gesto que abre puertas que nada en el mundo puede abrir. Porque cuando admites ante ti mismo lo que sientes, Dios encuentra espacio para actuar. Y cuando Dios encuentra espacio, sana, realinea, reconstruye. Es por eso que es posible que estés notando emociones que han surgido repentinamente en los últimos temas. Quizás sentiste ganas de llorar sin saber exactamente por qué. Quizás recordaste a alguien o una situación que habías guardado por años. Quizás notaste un vacío o un viejo anhelo que resurgió. Tal vez sientes un cansancio extraño, pero no parece físico sino espiritual. Carlo dijo que todo esto es parte del proceso de purificación interior que precede a la revelación. Él le repetía que Dios limpia antes de hablar, y esta limpieza no es un castigo, es una preparación, no es dolor,
es liberación, no es una pérdida, es una oportunidad. Y aquí es donde el papel del despierto se vuelve aún más profundo. Expresar. No con mascarillas, no con frases bonitas, no con defensas, pero la verdad. Carlo explicó que cuando un alma en proceso de revelación expresa lo que siente, da un paso gigantesco hacia su propio despertar, porque la expresión transforma la emoción en conciencia, y la conciencia transforma la pesadez en luz. Lo que estás sintiendo ahora mismo, ya sea calma, dolor, esperanza, inquietud o anhelo, no sucede por casualidad. Está sucediendo porque tu alma se está preparando para algo grandioso, algo que requiere que seas ligero, algo que requiere que seas sincero, algo que requiere tu presencia. El próximo tema será la conclusión espiritual de este viaje, y para recibirla plenamente, tu alma necesita liberar todo lo que estás sintiendo ahora mismo, porque la revelación final no es intelectual, es emocional. Toca el corazón antes de tocar la mente. Ella se despierta antes de poder explicarlo. Ella cura antes de iluminar. Sientes que tu alma necesita liberar algo antes del cierre. ¿Percibiste emociones que no quieres cargar al próximo paso? ¿Notas que tu corazón pide sinceridad absoluta en este momento? Escribe en los comentarios lo que tu alma quiere entregar antes de recibir la revelación final. Carlo Acutis dijo que todo verdadero viaje espiritual no termina con miedo, confusión ni pesadez, sino con paz. Explicó que cuando el alma atraviesa un profundo proceso de revelación, como el que experimentaron en los últimos 25 temas, no emerge igual. Emerge más clara, más despierta, más consciente y, sobre todo, más conectada con Dios. Porque la revelación no se trata de lo que sucede afuera, sino de lo que Dios despierta en nuestro interior. Quizás estés sintiendo esto ahora mismo. Una calma extraña y suave, como si el espíritu hubiera sido purificado. Una sensación de que algo dentro de ti se ha estado organizando silenciosamente. Una claridad que no estaba presente al inicio del viaje. Un alivio que no viene de las respuestas, sino de la presencia. Carlo dijo que este momento, precisamente este, es el momento en que Dios reúne el corazón de quien ha despertado y lo coloca en el centro de su voluntad. Explicó que cuando Dios quiere preparar un alma para tiempos difíciles, no empieza hablando del mundo, empieza hablando de ti, empieza sanando lo oculto, empieza tocando donde nadie más podía tocar, empieza iluminando los lugares que creías que debían permanecer cerrados. Y ahora, después de todo lo que has pasado en este viaje, date cuenta de la profundidad de todo ello. Eres diferente, eres más sensible, estás más despierto, eres más fuerte. Carlo dijo que este fortalecimiento no es visible, pero es real. Es la fuerza que se siente en la respiración, en la postura del alma, en la forma de ver la vida. Es la fuerza que no grita, sino que sostiene. Es la fuerza que no amenaza, sino que guía. Es la fuerza que Dios pone solo en las almas que Él mismo decide preparar. Y ahora entendéis el motivo de todo el viaje. No se trataba de Trump. No se trataba de León XIV. No se trataba de política. No se trataba de conflicto. No se trataba del mundo exterior. Se trataba de ti, respecto a tu espíritu, respecto a tu curación, respecto a tu sensibilidad, respecto a tu despertar. Carlo explicó que Dios usa las señales externas solo como un puente, pero la verdadera revelación ocurre en el interior. Y si has llegado aquí, íntegro, atento, presente, significa que tu alma estaba lista para recibir todo lo que se te ha dado. Porque nadie llega al final de este viaje por casualidad. Nadie lee tantas palabras del Espíritu si éste no está siendo llamado. Y fuiste llamado. Ahora respira, siente el silencio, siente la calma, siente la luz que reposa sobre ti en este momento. Carlo dijo que la revelación final no es una explicación, es una presencia, y esa presencia está aquí, dentro de ti, todo a tu alrededor, siguiéndote. Si este mensaje tocó tu corazón,
deja tu me gusta y suscríbete. Tu apoyo permite que este espacio continúe llegando a quienes lo necesitan. Y recuerda, en el próximo mensaje compartiré algo que tu alma ha estado esperando, algo que llegará en el momento exacto, algo que tu espíritu reconocerá de inmediato, algo que será la continuación natural de esta revelación.